La importancia de la visualización gráfica de los datos. El día a día nos rodea de información, de datos que varían por una u otra razón. Al representar mediante datos los distintos aspectos de la realidad, podemos cuantificar, analizar y comprender cómo evolucionan y se relacionan distintas variables. Los gráficos estadísticos son potentes herramientas para la visualización de datos que permiten representar de manera accesible información compleja. Consiguen presentar la información al usuario o lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables, así como pueden adaptarse al nivel del público al que va dirigido. Algunos de los gráficos más utilizados son cuadros, tablas, mapas, infografías. Para utilizarse gráfico de áreas, gráfico de barras, diagrama de caja, tabla de resaltar, diagrama, matriz, gráfico de flujo y tablas de texto junto con otras opciones. A continuación, yo les voy a hablar sobre verificar que los gráficos elaborados corresponden con la necesidad de la información. Cuando se dispone de datos de una población y antes de abordar análisis estadísticos más complejos, un primer paso consiste en presentar esa información de forma que ésta se pueda visualizar de una manera más sistemática y resumida. Los datos que nos interesan dependen en cada caso del tipo de variables que estemos manejando. Es por esto que antes de utilizar un gráfico debemos tener claro qué deseas analizar, cuál es el objetivo, comparar algo o analizar relaciones de una variable y otra o la composición de una variable. Para esto debemos encontrar la gráfica que se adapte para mejorar las necesidades. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Ayala y el tema que me correspondió fue verificar que los gráficos elaborados correspondan con la necesidad de la información. Los gráficos estadísticos son potentes herramientas para la visualización de datos que permiten representar de manera accesible información compleja, consiguen representar la información al usuario o al lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de las evoluciones de distintas variables. Eh, los elementos gráficos son una parte fundamental del diseño en todas sus modalidades, ya que pueden introducir en las composiciones información visual que complementan en gran medida el mensaje que desea transmitir. Los siguientes gráficos son los que se pueden utilizar para elaborar una información, para dar una información. Son los gráficos en línea, los gráficos en barra, los gráficos en columnas, los gráficos circulares, los gráficos de pirámide, los gráficos de dispersión, los rectangulares, etcétera. Mi nombre es Sebastián Franco y voy a hablar de la clasificación de los documentos empresariales. Los documentos empresariales se clasifican en archivo confidencial, que son los documentos que solo tienen acceso las personas de alta dirección. El archivo restringido son los documentos a los cuales tienen acceso los directores de área y los empleados clave. El archivo interno es accesible solo para los miembros de la organización y los archivos públicos son los documentos que todas las personas dentro o fuera de la organización tienen acceso. Asimismo, si la información cuenta con documentos físicos, se deben clasificar de igual manera en carpetas con fechas exactas y almacenadas en lugares secos en donde no se corra el riesgo de dañar o perder la información. Tener una postura física correcta en el uso de la computadora conlleva beneficios a corto y largo plazo. 1. Disminuye tensiones musculares al mantener una postura de espalda correcta. 2. Disminuye el cansancio. 3. Evita dolores de cabeza o migrañas. 4. Previene problemas en la vista como irritación y sequedad ocular o visión borrosa. 5. Mantiene nuestra concentración. 6. Aumenta nuestra productividad. Y 7. Facilita la respiración. Como hemos visto, es clave mantener una posición correcta al sentarse frente a la computadora y evitar posiciones incorrectas, ya que pueden generar problemas crónicos de salud a futuro. Buenas tardes, mi nombre es Anayeli González. El tema de hoy es cotejar los resultados de los datos en la estructura de gráficos.
Es un sistema de análisis y pronóstico bursátil que se basa en el estudio del gráfico que dibujan los precios de una acción y en su volumen negociado, con el fin de determinar las futuras tendencias de los precios. Al investigar e implementar el análisis y la interpretación de los datos, divulgación de los resultados, redacción del informe, entre otros, los modelos visuales son una herramienta y potente estrategia de comunicación directa y representativa de los datos, que permite tanto a los investigadores como a otros lectores del estudio visualizar aquello que se necesita expresar. La representación gráfica es otra manera de entender la realidad, ya que los medios visuales son una manera de apoyar a la palabra escrita. La selección idónea de los datos que se quieren compartir y su medio de visualización consigue que la comunicación no tenga que ser directamente explícita. Cabe destacar que la correcta visualización de los datos tiene relación con el aprendizaje de los conceptos. Además, es fundamental que los medios visuales que se utilicen sean claros y adecuados para la correcta interpretación de los resultados. Tardes. La ergonomía en el trabajo es el estudio científico del trabajo humano que consiste en considerar las capacidades físicas y mentales del trabajador cuando interactúa con las herramientas, el equipo, los métodos de trabajo, las tareas y el entorno del trabajo. Para ello se debe asumir y tener presente todos los elementos los cuales interactuamos, ya sea nuestra postura, el espacio y las herramientas de trabajo, como por ejemplo el computador, ya sea portátil, de escritorio